Soy Jesús Moreno Mendoza, psicólogo y docente aquí en la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Hoy que le gusta de compartir un tema que a mí en lo particular me apasiona, toda vez que tenemos la intención de poder explicar cómo se va conformando alguien que delinque. El título de lo que presentamos tiene por nombre Subjetivación de la transgresión. Bien, como psicólogo nos gusta mucho el juego de las palabras y en este sentido quiero explicar que el título Subjetivación de la transgresión va en dos sentidos. Subjetivación en la idea de cómo nos conformamos como sujetos, como personas, y subjetivación también en el sentido de quedarse atrapado, de quedarse sujetado. Bajo esas dos vertientes es que estamos hablando de la subjetivación de la transgresión. Bueno, ¿y qué es la transgresión? La transgresión, si lo entendemos, es una conducta que ofende, que vulnera, que viola, que quebranta alguna ley, pero también se le considera un atropello o a final de cuentas es una desobediencia. Hoy es un intento de una explicación desde la psicología, pero que además sí está focalizada a lo que llamamos terapia sistémica transgeneracional o popularmente conocida como constelaciones familiares. Teoría que fue desarrollada por Bert Hellinger, un sacerdote católico alemán que, por cierto, estaría cumpliendo ahora en septiembre un año de que falleció, que pasó a otro plano. Bueno, él era misionero y una vez que se encontró trabajando en África, se dio cuenta que las personas en África le rendían mucho respeto y tributo a los antepasados. Posteriormente, él conoce el psicoanálisis, abandona el sacerdocio y también tiene formación en psicodrama, en Gestalt, y que todo ello, en conjunto con el sacerdocio, el psicoanálisis y la terapia sistémica, que también toma él, es que da origen a la terapia sistémica transgeneracional. ¿Y es nuestra mirada particular? Sí, pero con este intento desde las constelaciones familiares. Sí creemos que la familia es de suma importancia en la determinación de una persona, porque es donde tomamos valores, creencias, conductas, hábitos, manera de relacionarnos, etcétera. Y a pesar de que Sigmund Freud puso mayor énfasis en los aspectos individuales, siempre reconoció a lo largo de su obra la importancia de la familia. Por ejemplo, desde el caso Dora, él hace relación que para el análisis o estudio de los enfermos se habría de considerar ¿qué relaciones guardan con la familia? Ya en 3 ensayos de teoría sexual, Freud pone de manifiesto que los lazos decisivos para la conformación del sujeto son los que mantiene en esta temprana vida con su familia. Más adelante, Murray, terapeuta familiar, él se da cuenta que finalmente todo lo que va afectando a un miembro de una familia afecta a todo el sistema. De ahí la importancia de entender la familia como un sistema. Pero no solamente lo que es la familia en este momento presente. Recordemos que Freud hablaba de las huellas némicas y estas huellas némicas se van generando en la relación con otros, es decir, con la familia. Recordemos que nosotros somos preconcebidos incluso al momento en que nuestros padres hicieron lo necesario para darnos origen. Desde la palabra, ellos ya van teniendo un sentido de que cuando tengan hijos, qué van a hacer, cómo lo van a educar, a qué se va a dedicar, cuál es el futuro que ya se tiene predestinado para esta persona. No obstante, estas huellas que nos va dejando en nuestra conformación como personas, la familia, también es cierto que tiene que haber indicadores de una familia que permita el adecuado desarrollo de la persona. Bowen señalaba que una familia que es sana, que es madura, permite que los individuos se aparten y tengan su propia historia personal y familiar. Esto es de suma importancia porque es el asunto de mayor trascendencia incluso también para Bert Hellinger. Habíamos dicho que la persona que comete delitos desobedece, está en la desobediencia, pero entonces más bien es desobediencia. ¿Obediencia a qué? A estos mandatos familiares
de que se tiene que mantener una lealtad y una unión basada en el amor. Este sujeto que delinque, vamos a ver que no pudo separarse de la familia para llevar a cabo su propia historia personal. Todas estas huellas que se van generando a veces pueden ser inconscientes, pero finalmente se van registrando. Para ello habremos de distinguir que hay una información generacional, que es una información a la que todos tenemos conocimiento, de la que todos sabemos, y por ejemplo sabemos dónde se conocieron nuestros padres, los abuelos de dónde vinieron. Esa es una información generacional. Pero también existe una información transgeneracional, aquella información que aparentemente son secretos, pero que sin embargo son secretos que todo el mundo sabe. Que son secretos que si bien no se ponen en palabras, hay otra manera de vertir esta información. El acceso a esta información, aunque se pudiera decir que se desconoce, que se oculta, que se evade, finalmente al principio lo dijimos, se desconoce. O sea, hay una dificultad para conocerla, pero finalmente se tiene acceso a ella. Dependiendo del grado de secretos que se tenga, es información que puede dañar el desarrollo de la familia, que la lastimó, que alteró la dinámica, que alteró la relación, que a lo mejor hubo que haber una ruptura, un cambio de ciudad, del lugar donde se vive, etcétera, etcétera. De tal manera que esta informa que se desconoce puede formar secretos. Y dentro de esos secretos tenemos niveles de secretos. Hay secretos que son de suma importancia, que al mismo tiempo pueden generar vergüenza. Por ejemplo, los que son delitos. Sin embargo, estos secretos, aunque se callen o no se hablen, el problema con los secretos, cuando no se evidencian o no se ponen en palabras, generación tras generación se van a ir actuando. Y estos mismos secretos se crece la posibilidad de que se vayan repitiendo, pero además de una manera aumentada. Las familias, decíamos, están unidos por lealtad y por amor. Entonces, a fin de mantener esta imagen superior de mis antepasados, puede ser que vuelva a repetir estas conductas que son secretas, pero van a ir aumentadas. De tal manera que ustedes lo pueden comprobar de manera muy fácil. Resulta que el abuelo tomaba, el padre tomaba y consumía drogas. Pero hoy día el hijo no solamente droga y toma, ya delinque y está en prisión. Porque finalmente en cada generación debo mantener en una buena posición a mis antepasados, producto de mi amor y lealtad al grupo familiar. Entonces, si estos secretos no se expresan en palabras, se van a estar actuando. Después vienen secretos que, si bien no hay una víctima, sí generaron también algún tipo de vergüenza o de lesión en la familia. Por ejemplo, alguna adopción de la cual no se ha hablado, la pérdida de algún hijo, el abandono de alguno de los padres o de los miembros de la familia, algún problema del consumo de drogas o problemas de alimentación. Eso es lo que conforman secretos de segundo grado. Estos secretos de primero y segundo grado, si no se expresan, son los que van a generar daño, son los nocivos, son los que llevan a que las demás generaciones los repitan de una o de otra manera y van a generar problemas, en este caso particular, de gente que comete delitos. Recordemos que después de la vida, el valor más preciado es la libertad. Entonces, ¿qué estará repitiendo? ¿En qué manera se ancló a personajes o a condiciones del pasado para hoy haber llegado al delito? Los secretos de tercer grado pueden ser condiciones de la dinámica familiar, por ejemplo, a lo mejor valores que o los que hoy no se comulgan, por ejemplo, y dice la abuela, en mis tiempos a mí no me dejaban salir a la calle, yo no podía ir a alguna reunión con mis amigos, eso hasta que tuviese yo un novio formal y fue después de los 20 años, etc. Secretos de cuarto grado tienen que ver con más cuestiones personales, no pasa o no afecta en gran medida que de repente pues yo tenga aversión hacia las arañas. Estos secretos de tercero y cuarto grado no generan una alteración importante o no afectan a la familia. Es importante considerar también quiénes forman parte importante para el grupo familiar. Por supuesto que si yo estuviese en consulta, consideramos a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, de tal manera que si la madre tenía una relación violenta
con el padre, la hija actualmente no solamente va a vivir estas cuestiones de violencia y de agresión, sino incluso va a tener conductas que pongan por sí misma en riesgo su vida. Entonces, estas cuestiones de lealtad y de amor son lazos que se mantienen, que son importantes, pero habría que señalar, y ese es el trabajo que se hace, y yo creo que ese es el objetivo final de todas las psicoterapias, es que debemos de valorar el desarrollo personal individual. Algo que pesa mucho a las personas que van a obtener de manera pronta su libertad es el hecho de que señalan que el asunto que más les preocupa es cómo retomar ese papel de padre cuando tengan que hacer un señalamiento o alguna observación a sus hijos y les contesten, pero tú qué me dices si tú estuviste en la cárcel. Bueno, yo les he señalado que de manera tajante, les hagan ver que adecuadas o inadecuadas fueron sus decisiones. No les está permitido a los hijos juzgar, criticar a los padres. Cosa muy diferente en los padres, que también tienen que respetar la vida personal, individual y particular del hijo. Pero a ellos no solo es permitido, sino es obligado que sirvan como guía, que intenten hacerles ver el camino que deben llevar. De ahí que es un mal adagio que se diga el ser ejemplo. Los padres no deben ser ejemplo de sus hijos. Los padres iluminan el camino, pero no son el camino. Entonces habrá que preguntarse, ¿de verdad la gente que comete delitos, que está en prisión, son las ovejas? O como ha señalado siempre la terapia familiar, son chivos expiatorios. Hay condiciones que son determinantes en constelaciones familiares y están ancladas en palabras. La primera es sí. Sí como un adverbio de afirmación, no como una conjunción que marca condicionamiento. Es un sí que da aceptación. Entonces, vamos a pensar otra vez que se debe asumir con total claridad, sí, mi padre me abandonó. Sí, mi madre era violenta. No es en un sentido de expiación, es en un sentido de aceptar la vida que me tocó. Y si lo acepto, entonces me daré cuenta plenamente de que algo no debe ser y tengo mayores posibilidades de modificarlo. Pero si justifico, bueno, mi padre se fue por esto, por cuál razón, bueno, mi madre era así. No, pues aceptarlo, sí, te abandonó, sí, se fue, sí, mi madre esto. Aceptarlo tal cual, las cosas como son, va a posibilitar que yo pueda moverme hacia otros lugares. Otra frase de suma importancia en constelaciones familiares es el por favor. ¿Qué nos implica el por favor? Que no estamos obligados. Y esa parte nos da cabida a la historia personal, a la decisión individual. Yo no puedo obligar a nadie a que haga lo que yo quiera. Y por último, gracias. ¿Por qué gracias? Porque gracias nos dice de manera contundente que algo se acabó de buena manera. En lo más llano, cuando terminamos un trámite y este fue adecuado, decimos gracias. Si no nos fue bien, si nos sentimos enojados o frustrados, nos vamos sin ni siquiera despedirnos o dar las gracias. Y por último, la tercera fuerza que mueve a la familia es que debe de haber un equilibrio entre dar y el recibir. Si de repente alguien da mucho y no recibe a cambio, quien no da tiene mayor probabilidad de irse. Lamentablemente el ser humano pierde de vista que tenemos que vernos de frente, y ya cuando siento que la otra persona está creciendo y yo no lo hago, entonces tengo que buscar a alguien que esté más abajo. Por eso se dice que la novia del estudiante no es la esposa del profesionista. Porque finalmente, si se tiene la capacidad de seguir mi propio proyecto, mi propio camino, no seguiré repitiendo aquello que lastimó a la familia. Y les quiero recomendar ampliamente que sigan todos los videos que se encuentran publicados en YouTube en la página de Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses.